Fórum, el valor del conocimiento. Zonas francas y compañías de telecomunicaciones, nuestro tema en Fórum Académico. Veamos qué nos dice la Administración Tributaria al respecto. Compañías de telecomunicaciones ubicadas en zona franca son usuarios industriales de servicios si cumplen los requisitos legales. Y esto respecto de un oficio aduanero y algunas preguntas que se le hacen a la Administración Tributaria. Incluso en Fórum Público podrán ver una situación muy interesante sobre el decaimiento administrativo que tiene que ver con este mismo oficio aduanero. Pero acá, en el Fórum Académico, en los aspectos tributarios, veremos el oficio aduanero y qué pasa con estas compañías en cuanto a lo que tiene que ver con la zona franca y el impuesto de renta. Veamos un poco qué nos dice la Administración de Impuestos respecto de la zona franca. La DIAN, mediante oficio aduanero 447 del 6 de junio de 2014, realizó algunas precisiones respecto de la prestación de servicios de telecomunicaciones en zonas francas. Para esto vamos a hacernos las siguientes preguntas y muy importante ir viendo cada una de las normas aplicables a las mismas. Primera pregunta: ¿quiénes son usuarios de zonas francas? Y la respuesta está dada en la Ley 1004 del 2005, en el artículo 3º que dispuso cuáles son los usuarios de zonas francas, a saber, los usuarios operadores, quienes se encargan de administrar la zona franca, los usuarios industriales de bienes, quienes producen bienes, los usuarios industriales de servicios, quienes producen servicios, y los usuarios comerciales. En este caso, para efecto de las compañías de telecomunicaciones, estamos hablando de un servicio y por eso resaltamos en la diapositiva quiénes son usuarios, en este caso industriales de servicios. Otra pregunta más. ¿Quién es el usuario industrial de servicios? El usuario industrial de servicios es la persona jurídica autorizada para desarrollar exclusivamente en una o varias zonas francas, entre otras, las siguientes actividades. 2. Telecomunicaciones. Sistemas de tecnología de la información para capturar, procesar, almacenar o transmitir datos. Y organización y gestión u operación de bases de datos. Ahí tenemos entonces que las compañías de telecomunicaciones caben dentro de los usuarios que son prestadores de servicios. Una pregunta más. ¿Cuál es el requisito para poder llevar a cabo la prestación del servicio de telecomunicaciones en una zona franca? En consecuencia, dice la Administración, resulta de derecho colegir que por expresa disposición legal para la prestación de servicios de telecomunicaciones en una zona franca se debe obtener la calidad de usuario industrial de servicios. Quiere decir esto que si una compañía de call center, como era el caso de la consulta, o una compañía que presta servicios de telecomunicaciones debe ubicarse en la zona franca, prestar el servicio al interior de la zona franca y considerarse o solicitar que sea considerado como un usuario industrial prestador de servicios. Una más. ¿Se requiere exclusividad? Dice la Administración Tributaria. Las personas jurídicas que soliciten la calificación como usuario de industria de servicios, además de estar instalado exclusivamente en las áreas declaradas como zona franca, debe prestar el servicio ofrecido exclusivamente dentro o desde el área declarada como zona franca, siempre y cuando no exista desplazamiento físico fuera de la zona franca permanente de quien presta el servicio. Miren ustedes, nos pide la Administración que siendo un servicio de telecomunicaciones, un usuario industrial de servicios debe prestar el servicio al interior de la zona franca. No está saliendo y entrando, cambiando de zona franca, prestando el servicio en un área determinada de una ciudad y luego en la zona franca. Es una persona que presta sus servicios, se encuentra instalado, tiene sus instalaciones, presta servicio desde la zona franca. Miremos una más. ¿Cuál es la tarifa aplicable a ese usuario? En lo que se refiere a la tarifa aplicable del impuesto sobre la renta, el artículo 241 del decreto 624 del 89, Estatuto Tributario, dispuso: fíjese a partir del 1 de enero del año 2007 en un 15% la tarifa única del impuesto sobre la renta gravable de personas jurídicas que sean usuarios de zona franca.
exceptuando en su parágrafo a los usuarios comerciales a quienes se les aplicará la tarifa general vigente. Así las cosas, los usuarios industriales que prestan servicios tendrán una tarifa del 15%, obviamente siendo un usuario industrial de prestación de servicios, calificando para ello y cumpliendo todos los requisitos que hemos visto a lo largo de este foro académico y los que además han impuesto las normas y los decretos sobre zonas francas. Concluye la DIAN lo siguiente: así las cosas, la tarifa especial en renta fue concedida por el legislador al sujeto pasivo atendiendo a su calidad, ser usuario de zona franca, y no en razón de la actividad económica que desarrolla. Por tanto, se requerirá entonces ser usuario de la zona franca, ser usuario industrial prestador de servicio, prestar el servicio de telecomunicaciones, hacerlo dentro de la zona franca a favor de los diferentes usuarios, y en ese caso tendrá la oportunidad de una tarifa del 15% diferencial de la tarifa general de renta. Sobre el tema de las zonas francas y otros temas más, puede consultar nuestra biblioteca en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.